informativo. Esta es una muestra de la tragedia que viven hoy miles de venezolanos. Un apagón histórico afecta al país desde la tarde de ayer. Las consecuencias, hospitales y centros médicos sin plantas eléctricas para ayudar a los pacientes críticos. El informativo. Comienza el informativo. Bienvenidos. Caracas y el 90% de Venezuela lleva más de 20 horas sin servicio de energía eléctrica. El drama humanitario afecta principalmente centros hospitalarios y clínicas. Son cientos de pacientes los que se han quedado sin recibir atención médica. Trabajadores de la salud denuncian que han tenido que trabajar a oscuras y atendiendo las emergencias con los pocos recursos con los que cuentan. Son pasillos donde se salvan vidas, una labor que se ha vuelto casi imposible de realizar por cuenta de la falta de suministro eléctrico. En otros centros de atención, las salas de espera se llenan de pacientes esperando a ser atendidos. Es el caso del Hospital La Pastora en el estado Lara, en donde todas estas personas aguardan por un tratamiento de diálisis, mientras las máquinas que les proveen un alivio a su complicado estado de salud se encuentran fuera de funcionamiento. Diálisis, máquinas apagadas. Y aunque no se puede hablar de una cifra de fallecidos, son varias las personas que afirman que ya se han perdido vidas. Y de lo de terapia intensiva ya van 2 que se han muerto. Mi mamá 3 y otra familiar de una muchacha 4 que se han muerto ya. Diputados de la oposición también denuncian la precaria situación. Niños que fallecen porque no hay sistema de energía eléctrica, porque en la terapia intensiva no pudieron ser conectados a los ventiladores mecánicos, porque fallaron, porque no hay la manera de sustentar de manera eficiente una terapia intensiva. Y es que los sistemas de respaldo, es decir, las plantas eléctricas, han presentado fallas en varios centros asistenciales. Eso si es que los hospitales cuentan con una de ellas, pues son varios los casos donde ni siquiera una clínica cuenta con una planta para casos de emergencia. Incomunicada y sin servicio de transporte público masivo. Así se encuentra Venezuela, luego de 20 horas sin servicio de energía. En la capital, cientos de personas se vieron obligadas a trasladarse caminando a sus destinos ante la suspensión del servicio del metro. El servicio de autobuses, que desde hace meses ya había reducido su capacidad ante la escasez de repuestos, no se da abasto en medio de esta emergencia. Parece la imagen de una procesión religiosa, pero no. Es el panorama que se repite en los estados afectados por el maratónico apagón en Venezuela. Los habitantes del país no tuvieron más remedio que usar el único medio de transporte que tienen disponible ante la crisis energética: sus piernas. En Caracas, esta mujer caminó más de 3 kilómetros con su bebé en brazos para cumplir con sus compromisos. Vivo en las afueras de Caracas. Pensé que era ya nada más la falla de luz. Me vine confiada porque allá donde vivo siempre falla la luz. Llegué aquí a Caracas y me conseguí, tampoco había luz. Vengo caminando desde Plaza Venezuela, que son casi 3 kilómetros hasta aquí. ¿Y tienes que llevar al niño? Al niño. Todavía horas que me faltan. Es el rostro del cansancio, la angustia y la desesperanza. Cientos de ciudadanos sufren las secuelas de lo que ya se convirtió en la interrupción eléctrica más larga en la historia de la nación. Con las actividades del metro de Caracas suspendidas, esta escena se repite en todas las paradas de autobuses. A esto se le suma la caída de las líneas telefónicas. Muchas personas no tienen noticias de sus familiares desde que la luz se fue. Estoy aquí esperando si voy al trabajo, si no voy al trabajo, mi mamá no sé dónde estará, entonces eso es un poquito preocupante. De preocupación a nivel país, habría que ver, porque hay muchos comentarios, dicen que es que la gente está huyendo, estos chamos, o que agarraron a Guaidó, o no sé, realmente no es que el mismo, sin teléfono no sabe nada, pero sí parece un poco extraño que no haya, tengamos más de 14 horas y ni la señal de teléfono tumbada. Los dueños de establecimientos comerciales decidieron cerrar sus Santa Marías ante el temor de ser saqueados, acción que se registró en varios locales. Y mientras el régimen culpa a sus detractores y quienes se le oponen aseguran que se trata de las consecuencias de la falta de inversiones en el mantenimiento de la infraestructura, el desconcierto se apodera de una población golpeada cada vez más fuerte por el sistema. Y ante la emergencia por el apagón, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, salió esta mañana a hacer un recorrido por las calles de Caracas. El mandatario encargado habló con los ciudadanos y constató
cómo afecta a la población esta falla eléctrica que mantiene sin luz a 22 de los 23 estados del país. En su mensaje, Guaidó instó a los ciudadanos a realizar sus denuncias sobre la falta de servicio eléctrico y ha responsabilizado a la corrupción del régimen de Nicolás Maduro por este desastre. Más temprano, el presidente interino, que asiste a esta hora a un encuentro con mujeres, aseguró que el sabotaje del que habla el régimen solo lo ha construido el mismo madurismo. Estamos en un recorrido revisando lo que sucede no solamente en Caracas, sino en todo el país con los reportes. Importante que reportemos, también es importante y claramente de quién es responsabilidad este desastre. Siguen excusándose, siguen buscando culpables cuando solamente la corrupción, el desastre, es lo que ha causado esta situación. Ya debemos cesar la usurpación, por eso convocamos de nuevo el día de mañana a la calle. La solución de esto, y lo sabe toda Venezuela, es que cese la usurpación de los que mantienen en Miraflores la corrupción, el desastre, la falta de comida, la falta de medicina. Venezuela, aquí estamos como siempre dándole la cara a toda nuestra gente. Venezuela, un país que exportó el excedente de energía eléctrica, incluso en la región, el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, y hoy estamos padeciendo esta situación. Preocupados además por la gente que está con dificultad de llegar a sus casas, la comida que empieza a descomponerse, los hospitalizados, que también estamos muy pendientes de la atención por la falta de energía eléctrica, muy pendientes a las próximas horas, muy pendientes a los próximos anuncios. También va a ser difícil poder comunicarnos por falta de señal, así que muy pendientes a información oficial en este momento y no caer en rumores. Y de nuevo, mañana, la solución de todo esto es que cese la usurpación, así nos vamos mañana en toda Venezuela en las calles para seguir exigiendo nuestros derechos, más que nunca a exigir. ¿Se puede o no se puede? Y mientras los ciudadanos padecen las consecuencias de la falta de servicio eléctrico, Nicolás Maduro desconoce la gravedad de esta situación. Él asegura que el apagón es consecuencia de un sabotaje. Se declara víctima de una guerra eléctrica que dice inició el imperialismo. La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. Máxima unidad de los patriotas. Minutos después de iniciarse el apagón, el ministro de Comunicación e Información del régimen venezolano, Jorge Rodríguez, acusó al senador estadounidense Marco Rubio de ser el responsable de la falta de luz en el territorio venezolano. Esto dijo. Qué casualidad que menos de 3 minutos después de que se diera el sabotaje criminal técnico contra nuestro sistema de generación en Guri, aparece el dueño de los lacayos de la violencia aquí, el señor Marco Rubio, publicando un tuit donde decía, se queda sin suministro eléctrico Venezuela. El dueño de esos lacayos, que inmediatamente después empezaron a repetir marionetas como son, pues curiosamente o ejerciendo la facultad de la adivinación, anticipó que se iba a dar una situación de falla eléctrica, que no fue tal falla, fue un sabotaje perpetrado por aquellos que están desesperados, por aquellos que intentaron agredir la frontera y fueron detenidos por la determinación del pueblo de Venezuela, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de nuestro presidente Nicolás Maduro. De inmediato el senador Rubio respondió a través de su cuenta de Twitter ante esta acusación. El senador republicano aseguró que él no es el malo de la película. No, este no es el Dr. Evil de la película Austin Powers. Este es Caracas Bob Jorge Rodríguez, el ministro de Información del régimen de Maduro, quien reveló cómo yo saboteé personalmente una planta hidroeléctrica y causé un masivo apagón de amplitud nacional. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue más allá al referirse al apagón en Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, aseguró que próximamente lo que no habrá en el país será un régimen como el de Maduro. El apagón y la devastación que afecta a los venezolanos comunes y corrientes no se debe a los Estados Unidos, no es por Colombia, no es Ecuador o Brasil, Europa o cualquier otro lugar. La escasez de energía y el hambre son el resultado de la incompetencia del régimen de Maduro. Las políticas de Maduro no traen nada más que oscuridad. Sin comida no hay medicina. Ahora, sin poder, a continuación, nada de Maduro. Vamos a saludar a esta hora a Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, señor Orihuela. Buenas tardes. ¿Usted en este momento tiene algún reporte de la situación en centros de salud
en Venezuela a propósito del apagón. Nos dicen que ya se ha comenzado a restablecer el servicio eléctrico, pero luego de 20 horas, ¿cuál es el balance que se conoce de la situación que afrontaron estos centros de salud, tanto públicos como privados, en la atención? Fíjate, lo más importante es que este es un problema que viene ocurriendo ya desde hace por lo menos 3 o 4 años. Ahora está, digamos, en su punto máximo, pero hay 2 cosas claves en materia de hospitales para tú proteger a la población enferma que está allí recluida. El primero es la capacidad para alimentarlo, lo que viene muy mal desde hace como 3 o 4 años atrás. Y el segundo, justamente, la energía eléctrica. Sin eso tú no puedes hacer nada. ¿Qué ocurre? En Venezuela hay más o menos unos 240 hospitales, de los cuales 80 son hospitales grandes de más de 400 camas, y esos hospitales necesitan lo que se llaman plantas eléctricas alternativas, que se encienden automáticamente cuando la luz se va, sobre todo en terapia intensiva, terapia pediátrica, terapia neonatal. Son 5, 6, 7 sitios de todo el hospital. Al no haber plantas de emergencia, estos apagones violentos que ahora alcanzaron a toda Venezuela, o sea, a todos sus hospitales, no hay planta que arranque para garantizar que el flujo eléctrico vuelva a continuar. Eso aumenta la mortalidad, por supuesto, en zonas críticas. La cifra exacta cuesta manejarla porque lo que el gobierno atribuye cuando coloca como causa de la defunción, entonces pone causas inespecíficas o causa desconocida. No, un momentico, el paciente estaba muy grave en una unidad de terapia y se murió porque se le apagó el ventilador o se le apagó tal aparato para que funcione condiciones mínimas de vida. Entonces, efectivamente, esto es muy grave porque exactamente hoy, que tiene un apagón global, que por cierto también se viene acumulando en los últimos 3 o 4 años, ¿qué hace el gobierno? Paga con cuanta cosa se le ocurre, que si una iguana se metió y interrumpió un cable, que unas ratas se comieron otro cable, pura tontería. Porque esa gran energía que parte de las grandes represas del sur del país, que se llaman las represas del Guri, eso al final de cuentas es casi la mitad de la electricidad del país. Entonces eso viene fallando desde hace tiempo. Problemas de agua en las represas, problemas con las esclusas que no sirven. Bueno, estamos viviendo uno de los topes finales de un problema acumulado de más de 3 o 4 años, donde no ha habido ni la intención más mínima del gobierno actual de resolver un problema sin el cual la gente en los hospitales se muere. O sea, aquí no hay alternativa. O te ponen la electricidad o te mueres. Señor Orihuela, ¿quién supervisa esto? ¿Qué ente debe estar atento a que esas plantas estén instaladas, que funcionen? Esto es simplemente decir, el régimen está encargado de ponerlas, no las pone, está encargado de supervisarlo, no lo supervisa, es decir, no hay salida. ¿A quién se llama? Fíjate, tan sencillo como lo que tú estás diciendo. Efectivamente, tú tienes, digamos, lo que sería un protocolo de acción frente a estos problemas que pueden aparecer en cualquier momento, un apagón en un sitio, en 2, pero cuando aparece en todos los hospitales del país, tú no tienes manera de resolver el problema en el corto plazo si no tienes las plantas alternativas. Eso se está denunciando desde hace más de 4 o 5 años. Las plantas se han ido dañando, se van envejeciendo, no le reponen repuestos, bueno, entonces prácticamente no sirven. Ahora, eso es una responsabilidad única, exclusiva del gobierno nacional. Aquí no entramos a discutir que la broma viene de otro país, no. La energía se genera dentro de Venezuela y la crisis corresponde a la gestión del sector eléctrico en Venezuela con estas autoridades, por cierto, militares todos, que vienen equivocados en esa materia de control, de gerencia del sistema de salud en Venezuela y de gerencia del sistema público eléctrico, que bueno, sencillamente, oye, es imposible que evadan ese cuento, empiezan a inventar que si el imperio, por pura tontería. Esto es una justificación absurda. El gobierno es absolutamente responsable de todo lo que pasa con la energía eléctrica en Venezuela y con el transporte. Queremos agradecer a Rafael Orihuela, exministro de Sanidad de Venezuela. Doctor Orihuela, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes. Buena tarde. Hasta luego. Vamos ahora a continuar con más del informativo. Hemos reportado lo que ha sucedido en Venezuela. Por 20 horas se ha dado esta situación de corte en el servicio de energía eléctrica y los ciudadanos han tenido problemas con la movilidad, con las comunicaciones, han tenido problemas incluso para salir de sus viviendas, muchos de ellos residiendo en ciudades dormitorio,
alrededor de la ciudad de Caracas y tienen que hacer esto, lo que se ve en las imágenes, que es caminar para llegar a sus destinos. Vamos a escuchar a esta hora, vamos a ir a los Estados Unidos. Habla el representante de Estados Unidos para la situación de Venezuela, Elliot Abrams. Tenga una definición de la comunidad internacional, ser un número más pequeño, que apoya este llamado que usted dice. Bueno, primero yo creo que si usted identifica los países, usted tiene la mayoría de las democracias en el mundo apoyando a Guaidó y usted tiene muchos países que son económicamente importantes. Segundo, en nuestra conversación con otros países que no han reconocido al presidente Guaidó, nosotros no escuchamos que tenemos la política incorrecta. Lo que escuchamos es que esto es un tema doméstico que están tratando de resolver. O en el caso del Caribe, escuchamos preocupaciones sobre las muertes y lo que el régimen podría hacer. En algunos casos hay países que tienen muchos ciudadanos en Venezuela que dicen que están preocupados que sus embajadas puedan ser cerradas o que podría tomarse acciones en contra de sus ciudadanos. No escuchamos que esto es incorrecto y que no están de acuerdo con el apoyo que nosotros le hemos dado al presidente interino Guaidó. Pero usted ha dicho que ha hablado con los rusos o los chinos, ¿dicen esto? Bueno, los rusos y los chinos, no estoy hablando de ellos, estoy hablando de las democracias que no han reconocido hasta ahora al presidente Guaidó. Yo realmente estoy feliz con la lista de países que tenemos. Sería grandioso añadir más. No sé si haría una gran diferencia en la situación que se está viviendo en Venezuela en estos momentos, así que estamos tratando de expandir la lista, pero creo que lo extraordinario nuevamente es, y creo que tengo el número correcto, la mayoría de los países en Reino Unido, en el hemisferio occidental, Canadá, Estados Unidos, y eso es realmente extraño en una situación como esta. Así que estamos muy felices en los términos en los que estamos en este momento en apoyo internacional. Bueno, muchísimas gracias, señor Abrams. Usted dice que los Estados Unidos no tienen nada que ver con la causa inmediata de esta situación eléctrica que ocurre en Venezuela, pero tendrá que ver algo con las acciones. Es posible que esto haya indirectamente causado, exacerbado esta crisis. Usted tiene otros números en su mano, además de las sanciones, y si no funcionan, ¿por qué Maduro todavía está haciendo esto? Y sigue en el poder. Bueno, yo no acepto el argumento que he escuchado, que dice que una de las causas principales de problemas dentro de Venezuela, de problemas económicos, tiene que ver con las sanciones. Y yo instaría a que estos comentarios y los comentarios que se hicieron ayer al final de mi propia aparición por el senador Menéndez, que se dirigió a este tema directamente y que le recordó al comité que las sanciones son más nuevas que los problemas. Esto es una caída de hace años en Venezuela. La situación allí, debida al mal manejo, las políticas económicas y la corrupción de ese régimen, son la causa de esos problemas. Los Estados Unidos no causó esos problemas, la comunidad internacional no causó estos problemas, el régimen causó estos problemas. Estados Unidos no tiene nada que ver con la crisis y el manejo de la crisis, ni tiene acceso para la infraestructura eléctrica, así que yo no acepto esto. La segunda parte de la pregunta, estamos trabajando con la Asamblea Nacional, el presidente interino Guaidó, muchos otros países, para establecer presión diplomática sobre el régimen para ayudar a la Asamblea Nacional, que en realidad está trabajando y que tienen que pasar leyes para
prepararse para la transición. Yo creo que las sanciones son útiles para tanto los venezolanos como para demostrar a las personas en el régimen que hay una situación que no puede terminar bien para ellos. Así que no nos disculpamos por las sanciones. Yo creo que hay muchas personas que tienen la idea de que todo lo que va a hacer Estados Unidos son sanciones a PDVSA y luego Maduro se irá y luego vendrá febrero. No teníamos esa vista y creo que ya lo dije, pero realmente no lo recuerdo. El secretario Pompeo no dijo, vamos por 3 semanas, resolveremos eso y luego usted sigue con su trabajo. Entendemos que esto es una lucha que hay en Venezuela y no sabemos, no podemos predecir, nadie ha podido predecir esto. Los regímenes usualmente se ven sólidos el día antes de colapsar, así que ninguno sabe cómo predecir en qué momento, pero sabemos que la dirección y el resultado es bastante claro. Señor Abrams, quiero preguntarle si usted piensa que el Grupo de Lima propuso el uso de fuerza y no parece haber apoyo en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué tomaría para tomar una posición como esta en cuanto a la intervención militar? ¿Qué tendría que pasar? Y oficiales aquí en Washington le han pedido al gobierno incluir a los venezolanos en el programa TPS. Usted dijo que el Congreso está revisando esto. ¿Qué tomaría para que la Casa Blanca tomara este camino y les permitiera tener TPS a los venezolanos? Bueno, en el segundo punto yo no tengo nada que añadir, más allá de lo que dije ayer. Nosotros estamos conscientes de la situación de los venezolanos en los Estados Unidos, estamos conscientes de las visiones de personas en el Congreso, muchos senadores y representantes del estado de Florida. Sobre todo estamos conscientes de la legislación que el senador Rubio y creo que el senador Menéndez han presentado y estamos trabajando en ese tema, estamos pensando en cómo solucionar este problema. Yo voy a resaltar que hay 74,000 aplicaciones para asilo de venezolanos en los Estados Unidos y esas aplicaciones representan algunas veces individuos, pero muchas veces familias, así que no estamos seguros del número de personas exactamente que están incluidos en una aplicación. El problema de Venezuela no lo ha causado Estados Unidos, es consecuencia de la desidia y la corrupción del propio régimen de Nicolás Maduro. Es lo dicho por Elliot Abrams, el representante de Washington para la situación en Venezuela. Está ofreciendo una conferencia de prensa, sobre ello iremos más adelante también, a propósito de lo que diga, de su evaluación sobre la situación venezolana. Hasta la fecha, 3.3 millones de venezolanos han huido de su país hacia diferentes destinos en Latinoamérica y en el Caribe. Represión, falta de medicamentos y escasez de comida son algunos de esos detonantes, lo que ha llevado a estos ciudadanos a migrar. Según el informe preliminar sobre la crisis de refugiados venezolanos en la región que presentó la OEA, cerca de 50,000 personas salen cada día de territorio venezolano. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buenas tardes, adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y pues son al menos 200 migrantes venezolanos que están cruzando la frontera para llegar a países vecinos en la región. Esto sitúa a Venezuela con el puesto número 2 de más migrantes que han huido de su país en el mundo, quedándose corto y detrás de Siria, que recordemos Siria lleva 7 años en conflicto. Los países más afectados por esta crisis de migrantes y refugiados es, por supuesto, Colombia y Perú. Y Colombia ha recibido más de 1 millón de venezolanos, pero David Smolansky, quien lidera este informe preliminar desde la Organización de Estados Americanos, asegura que las infraestructuras de países como Colombia no dan abasto. Para ponerles un ejemplo claro y ponérselos en perspectiva, desde La Guajira, por ejemplo, el VIH ha aumentado en más de un 300% por faltas de servicios básicos para apoyar a estos migrantes. Huyendo de la violencia, de la guerra, la virtual guerra civil que existió durante más de 40 años en Colombia. Y Venezuela es un país receptor de inmigración. El cambio más doloroso que he visto en el transcurso de mi vida
cómo pasamos de ser un país receptor de inmigración a un país de emigrantes. Y en un número y en una proporción insólita, sobre todo en un país que no ha tenido ninguna guerra, ninguna catástrofe natural, ninguna causa ajena a la mala gerencia, a la mala conducción del gobierno y a la corrupción. La crisis humanitaria, el colapso económico, la violencia generalizada, la violación masiva y sistemática a los derechos humanos y el control social. Además de las determinantes, este informe también actualiza la cantidad de migrantes y refugiados venezolanos que hay en total, que son 3.400.000, y cuáles son los países que más migrantes y refugiados venezolanos tienen. En términos absolutos, Colombia tiene 1.200.000, Perú 700.000, Chile 265.000, Ecuador 250.000, Argentina 130.000 y Brasil poco más de 100.000. Si no, en términos relativos, un hallazgo importante, este informe preliminar, es que el 15% de la población de Curazao ya es venezolana y 10% de la población de Uruguay es venezolana, siendo lo más alto de la región. Este informe también hace un pronóstico y para 2019, si esta dictadura continúa en el poder, tendremos más de 5 millones de migrantes venezolanos refugiados. Y para el 2020, si aún continúa Nicolás Maduro en el poder, habrá más de 7 millones de migrantes venezolanos. Por su parte, Smolansky agradece la ayuda financiera que se le ha brindado de parte de la comunidad internacional, alrededor de 163 millones de dólares. Sin embargo, asegura que esta ayuda no da abasto, pues reciben alrededor de $300 per cápita anualmente, comparado con Siria, que recibe alrededor de $5.000 anualmente per cápita. Así que están pidiendo también más ayuda financiera para lidiar con esta crisis humanitaria de refugiados y migrantes venezolanos. Esa es toda la información que tenemos en directo desde la CIDH. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias con ustedes. Muchísimas gracias, Emiliana. Nosotros vemos accidente de tránsito en México. Al menos 25 migrantes centroamericanos murieron y otros 29 resultaron heridos cuando el camión en el que viajaban volcó. Según información de las autoridades, el accidente ocurrió a las 6 de la tarde de este jueves en una carretera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala. La Fiscalía señaló que el vehículo no tenía matrículas vigentes y transportaba a las personas en la caja abierta de la parte trasera. Por ahora, no se ha identificado a ninguna de las víctimas mortales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó hace minutos al estado de Alabama para inspeccionar los daños causados por el poderoso paso de un tornado que el domingo pasado dejó 23 personas muertas. El mandatario viajó en compañía de su esposa Melania para visitar las zonas más afectadas. La noticia a esta hora con nuestra periodista Carolina Valladares. Carolina, buenas tardes, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. A las 11:35 de esta mañana, el presidente Donald Trump aterrizó en Alabama, en Lawson, para supervisar de cerca esas tareas de reconstrucción, también los daños causados por los cerca de 36 tornados que el pasado fin de semana azotaron el estado de Alabama. Fueron 23 las víctimas mortales a causa de esos vientos, en algunos casos que alcanzaron los 270 kilómetros por hora. Numerosas víctimas mortales, entre ellas niños, y hasta 8 miembros de la misma familia también fallecieron en este desastre. El presidente ha instruido a la agencia FEMA que le dé un trato prioritario de categoría A+ para las tareas de gestión de este desastre. Ahora mismo, como ustedes saben, estoy yendo a Alabama y vamos a estar revisando la situación allá. Estaré reuniéndome con el gobernador y también con la gente de Alabama por el fatal tornado que golpeó esa zona. También estaré en Florida, así que tenemos mucho trabajo y vamos a estar trabajando muy duro. El presidente Donald Trump va a adentrarse a la zona cero de este tornado, va a adentrarse a Lee County, donde el 58% de sus habitantes votaron a favor de Donald Trump, republicanos, en el año 2016. Son muchos los que cuestionan las prioridades del presidente y la rapidez en la que en algunos casos visita zonas afectadas, sobre todo cuando se trata de estados de mayoría republicana, más ahora cuando se acercan las elecciones presidenciales del año 2020. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y antes de viajar a Alabama, Donald Trump se refirió a la condena contra su ex jefe de campaña, Paul Manafort, quien fue sentenciado a 3 años y 11 meses de prisión luego de haber sido hallado culpable de fraude fiscal. El mandatario respondió a la posibilidad de otorgar el perdón presidencial a su ex asesor político. Me siento muy mal por Paul Manafort. Creo que ha sido un momento muy duro para él. Ni siquiera lo discuto, el único que lo comenta es usted, no lo he mencionado.
En esa misma declaración ante los medios de comunicación, Trump reiteró que se sentiría decepcionado si se confirma que Corea del Norte ha reanudado las operaciones en la base de misiles de Sokae, la cual el régimen de Kim Jong-un anunció el año pasado que iba a desmantelar. Me sorprendería de forma negativa si hiciera algo malo, de una manera negativa que no fuera según nuestro parecer, pero ya veremos qué pasa. Cuando llegué bajo la administración de Obama, Corea del Norte fue un desastre. Íbamos a ir a la guerra, lo sepan o no, íbamos a ir a la guerra. No hubo conversaciones, hubo pruebas, no tuvimos a nuestra gente de vuelta, no tuvimos a nuestros grandes rehenes de vuelta. Veamos qué pasa, pero estaría muy decepcionado si viera las pruebas. Y atención a esta historia. En Alemania, un hombre que van a ver ahorita en imágenes fue condenado a cadena perpetua por haber durante años envenenado los sándwiches y las bebidas de sus compañeros de trabajo. El tribunal de la ciudad de Bielefeld encontró culpable a Klaus O, de 57 años. Lo acusaba de intento de asesinato y lesiones graves y peligrosas. Uno de los colegas de este sospechoso notó un polvo blanco en un pan. Como le llamó la atención, tomó fotografías y avisó a la dirección de la empresa, que ordenó instalar una cámara de videovigilancia en la sala que le servía de comedor. Así fue descubierto el responsable. Las víctimas de Klaus sufren actualmente de problemas de salud como afecciones renales y hasta daños cerebrales irreversibles. Hoy es 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer. La presidenta de la Asamblea General de la ONU, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, habló sobre los retos que enfrenta el género femenino en todo el mundo, en temas de equidad, de respeto. Alejandro Rincón ha estado allí en la sede de la ONU durante esta mañana y nos tiene el reporte. Alejandro, buenas tardes. Hola Carlos, televidentes del Canal de las Américas. La Secretaría General de Naciones Unidas pide que este 2019 la equidad de género sea una realidad. No en vano, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que en 2018 ya el organismo internacional logró una verdadera paridad de géneros en todas sus posiciones de poder. No en vano, allí se introducen las declaraciones de la presidenta de la Asamblea General del organismo internacional ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, quien habló en los siguientes términos sobre los que considera ella son los principales retos que enfrentan mujeres y niñas a nivel internacional. Esta tendencia no puede seguir adelante. Hay millones de niñas que no acuden a la escuela. Por otra parte, los millennials, la generación más joven, tienen acceso a educación de calidad, pero el problema que surge es el de las oportunidades y el de la creación de empleo, así como también de las competencias requeridas. Esto se aplica tanto a hombres y mujeres millennials. Que cuando las mujeres salen a la luz pública, la opinión pública suele maltratarnos. Hay algo que se conoce como la violencia política con componente de género. Y veo que las generaciones jóvenes están atemorizadas de que se las ubique en ese lugar. En adición a este mensaje de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, la Secretaría General del Organismo Internacional instó a los gobiernos de toda la comunidad internacional a empoderar a mujeres y niñas y a trabajar en serio por la equidad de géneros, consideradas como esenciales para el progreso de toda la sociedad. Es lo que tenemos para ustedes por ahora desde la sede general de la ONU. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y en España, el Sindicato de Estudiantes y líderes de grupos feministas salieron a las calles en este Día Internacional de la Mujer. Las manifestantes denunciaron la discriminación laboral y salarial que dicen sufren las mujeres en todo el territorio español. La noticia la tiene Marcelo Moncayo desde Madrid. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. En España avanza la huelga feminista de 24 horas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Durante todo este día se darán más de 1.500 manifestaciones en más de 500 ciudades. España vive una jornada de paralización debido a las 24 horas de huelga feminista convocada en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Las acciones de reivindicación comenzaron desde la medianoche con la denominada cacerolada feminista. Luego varias concentraciones y lecturas de manifiestos se han dado por todo el país. Según las organizadoras de la huelga, son más de 1.500 manifestaciones en alrededor de 500 ciudades. Entonces, nosotras tenemos reivindicaciones tanto en el ámbito de las violencias, en el ámbito del antirracismo y las fronteras, porque no nos olvidemos, siempre nos olvidamos de las mujeres migrantes, que son las más castigadas de la sociedad española por ser mujeres y por ser migrantes. Por supuesto, en el ámbito de los cuerpos y los derechos sexuales y reproductivos. Pero en España no todas las mujeres están completamente de acuerdo con todas las acciones realizadas, pues consideran que deberían ser incluyentes. En realidad no estoy muy de acuerdo con esta manifestación del todo, porque excluye a hombres y en mi opinión creo que tenemos que ser hombres y mujeres los que nos demos cuenta de que hay esa desigualdad y que hay que luchar por esa igualdad. Este 8 de marzo coincide con la pre-campaña electoral española, situación que ha generado un choque de opiniones entre grupos políticos de derecha e izquierda. Amigos televidentes, y esta noche en la marcha multitudinaria participarán también distintos representantes de partidos políticos, inclusive algunos partidos de derecha que han criticado que los movimientos de izquierda se estarían apoderando del Día Internacional de la Mujer. Este es el informe, Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Hemos visto actividades, Marcelo, en América, en Europa y también en Asia, donde hubo multitudinarias marchas en Filipinas. Miles de mujeres se tomaron las calles de Manila cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer para rechazar la misoginia del presidente Rodrigo Duterte. Los ciudadanos rechazan las actitudes del mandatario, que en sus discursos ha hecho chistes de violaciones y acoso a mujeres. La organizadora de esta actividad aseguró que el comportamiento del jefe de Estado alienta a delincuentes y a abusadores a arremeter contra las mujeres. A las deportistas, a las periodistas, a las administradoras, a todas las mujeres, en nombre del equipo periodístico y de producción de NTN 24, un gran saludo en este 8 de marzo. Nosotros finalizamos el informativo de NTN 24, el canal de las Américas, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Para estar informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.